Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo 1 del subgrupo 2. Somos estudiantes de la Facultad de Nutrición y estamos presentando este tema de tejido epitelial con el fin académico para la materia de morfofisiología. Nuestro equipo se encuentra integrado por Mata Cuevas Joshua Jerimot, Montoya Figueroa Erika Alejandra, Nava Santiago Pablo Miguel, Ortiz Román Malinali Donají y Pantaleón Segura Pedro. El tejido epitelial es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridas entre sí, con escasa matriz extracelular y relacionada con el tejido conjuntivo a través de la membrana basal. Encontramos en ellos células indiferenciadas, que pueden actuar como células madres y células diferenciadas, especializadas en la función que les son propias. Estas carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de las fibras nerviosas. Tipo de célula epitelial. Esta presenta dos propiedades. La cohesión está dada por la tendencia que tienen a estar fuertemente adheridos entre sí. La polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora que da a la superficie o a la luz de un órgano. Este tejido se divide en dos grandes grupos: membranas epiteliales de cubierta y revestimiento, que son capas de células especializadas en funciones de protección, absorción e intercambio, y epitelios glandulares, que son masas o agrupaciones celulares especializados en la secreción. Membranas epiteliales o epitelios de cubierta y revestimiento. Presentan una o varias capas y sus características generales son: 1. Están constituidos casi totalmente por células poliédricas íntimamente unidas con escasa matriz extracelular. Entendemos como células poliédricas cuando tienen varias caras y que normalmente son 6. 2. Están separadas del tejido conjuntivo por una estructura denominada membrana basal, que es la combinación de lámina basal y lámina reticular. 3. Siempre están relacionadas con una capa de tejido conjuntivo subyacente que le ofrece soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa. 4. Los órganos tubulares o cavitarios, cuya luz potencialmente está en contacto con el exterior, están revestidos por una mucosa constituida por una membrana epitelial húmeda no queratizada y una capa de tejido conjuntivo subyacente llamada lámina propia o corión. Criterios o bases para la clasificación morfológica de los epitelios. En esta vamos a tomar en cuenta el número de capas que incluye. Si presenta una sola capa de células, el epitelio es simple, y si posee dos o más capas, se clasifican como estratificados. También la forma en la que se presentan las células, siendo calificadas como planas, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, prismáticas, según el aspecto que éstas presentan en los cortes perpendiculares a la superficie de la membrana. Presencia de especializaciones en la superficie apical, microvellosidades, cilios, la presencia de células acompañantes caliciformes y la presencia o no de queratina, que ya sean queratinizados o no queratinizados. Ahora vamos a describir al epitelio simple plano pavimentoso. En este epitelio, las células que lo componen son mucho más anchas y altas y se encuentran íntimamente adheridas entre sí gracias a las uniones celulares y dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal. Por su delgadez facilitan el intercambio de líquidos y gases y actúan como membranas de diálisis que permiten el paso del agua e iones, pero no así el de macromoléculas. Se agrupa también en esta clasificación los pseudoepitelios, endopitelios y mesotelios. Los pseudoepitelios corresponden con los epitelios simples
planos, el mesotelio el recibimiento de las cavidades serosas que facilitan el movimiento de vísceras y el endotelio reviste los vasos sanguíneos y linfáticos que permiten la difusión de agua e iones y el transporte activo por pinocitosis. Epitelio simple cúbico. Este tipo de epitelio se denomina cúbico pues sus células en cortes perpendiculares tienen más o menos mismo ancho que alto. Las células son prismas bajos, firmemente unidos entre sí en cortes horizontales, visto desde la superficie libre, muestran un aspecto de mosaico generalmente hexagonal. Sus núcleos esféricos se disponen aproximadamente en el centro de la célula. Este epitelio por lo general cumple la función de revestimiento, se encuentra en múltiples glándulas, formando la pared de parte de sus conductos en el epitelio pigmentado de la retina y en el epitelio superficial del ovario joven. Epitelio simple, cilíndrico, prismático. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. En cortes horizontales se observan como prismas hexagonales y en los cortes perpendiculares a la superficie. Los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos, en forma de columnas. Presentan núcleos ovalados situados en la base y a un mismo nivel. Este tipo de epitelio, que cumple funciones de protección, lubricación, digestión y absorción, es el que reviste la superficie interna del tubo digestivo, desde el cardias hasta el recto. En este tipo de epitelio suele haber también células caliciformes, secretoras de mucus. Además pueden presentar cilios como en las trompas de falopio, del útero y microvellosidades como por ejemplo en la porción del intestino delgado del tubo digestivo. Epitelio estratificado cilíndrico prismático. Está compuesta por dos capas. La segunda capa está compuesta de pequeñas células irregularmente poliédricas, mientras que la capa superficial son células altas y prismáticas. Brinda protección y es muy raro, solo se encuentra en la epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra. Epitelio estratificado plano. La capa basal está compuesta de células cuboides o cilíndricas. La capa media por un número variable de hileras de células más o menos poliédricas. Y la capa superficial está compuesta por células planas o pavimentosas. Este tipo de epitelio se encuentra en la epidermis, en la cavidad bucal, esófago, vagina y ano. Tiene como función de protección por su resistencia a la erosión y en alguna medida evita el intercambio del agua. Epitelio estratificado cúbico. Incluye dos o más capas de células cúbicas y este se encuentra únicamente en las glándulas sudoríparas. Epitelio estratificado cilíndrico prismático. Está compuesta por dos capas. La segunda capa está compuesta de pequeñas células irregularmente poliédricas, mientras que la capa superficial son células altas y prismáticas. Brinda protección y es muy raro, solo se encuentra en la epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra. Epitelio de transición. Este epitelio brinda protección e impermeabilización. Su aspecto puede variar debido a que un órgano húmedo está tapizado, ya que está sujeto a modificaciones a producto de contracción o distensión. Y de antemano agradezco mucho su atención, maestra.